Buenos días a todos y a todas por acompañarnos en este segundo módulo del octavo Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida y que está dedicado a debatir sobre la respuesta de las residencias de mayores en España frente a la crisis provocada por la COVID-19. Todos somos conscientes de lo mucho que ha sufrido el sector con la pandemia producida por el SARS-CoV-2, nuestro conocido COVID-19. La pandemia ha visibilizado, ¿no?, a nuestro sector y a nuestros profesionales. Hemos estado en la cresta de la ola por el reconocimiento y la admiración por una labor ímproba, ¿no?, realizada desde los centros, sobre todo para que nuestros mayores se sintieran arropados, protegidos contra el virus, acompañados en los procesos de fin de vida, y también por desarrollar iniciativas que pudieran conectar dos mundos separados por restricciones de los protocolos, ¿no? Pero del mismo modo hemos descendido a los infiernos de las noticias, las elevadas cifras de mortalidad que se han producido en las residencias, frutos de la vulnerabilidad de una población frágil, de la ausencia de materiales, de los niveles de competencias e incluso por el déficit de profesionales del cuidado, que junto con determinadas decisiones de gestión han alentado ese descrédito del sector y han hecho que repensemos la realidad y el futuro de la atención a las personas mayores, ¿no? Bueno, pues para debatir sobre esta propuesta tenemos a cuatro grandes profesionales conocidos por todos ustedes y que han estado implicados directamente en cada una de sus organizaciones en la lucha contra el COVID-19, pero sobre todo han abanderado el trabajo por el respeto y la dignidad de las personas institucionalizadas. Contamos con la presencia de don Luis Alberto Barriga Martín, es trabajador social, diplomado por la Universidad de Valladolid y graduado por la Universidad Internacional de La Rioja. Es máster oficial en intervención social en las sociedades del conocimiento por la Universidad Internacional de La Rioja y máster en consultoría de procesos de desarrollo de las organizaciones por la Universidad de Valladolid. Vinculado profesionalmente a los servicios sociales desde 1990, es funcionario de carrera y desde el 29 de enero de 2020 es director del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, del INSERSO. También nos acompaña José Augusto García Navarro, médico especialista en geriatría, diplomado en gestión clínica, en gestión de servicios sanitarios, en liderazgo, en gestión de equipos y programas de alta dirección de empresas. En la actualidad es el director general del Consorcio de Salud y Social de Cataluña, ha sido coordinador de la Comisión Sociosanitaria del mismo y miembro del Consejo Asesor del Plan Sociosanitario del Departamento de Salud de Cataluña y actualmente es miembro del Consejo de Dirección de CatSalut, además que desde junio del 2019 es presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Por su parte, doña Natalia Roldán Fernández es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, experta en inserción social, servicios sociales comunitarios y economía social y diplomada en gerontología social. Actualmente es subdirectora general en EULE en servicios sociosanitarios, subdirección que compagina con la presidencia de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia AESTE. Por último, y no por ello menos importantes, contamos con la presencia de Nieves Campos Sánchez, enfermera por la Universidad Pontificia de Salamanca, especialista en geriatría, máster en cuidados paliativos y experta en liderazgo de equipos. Trabaja en la empresa DomusVi, antes Arcohabitae, primero como coordinadora de enfermería en Sevilla, después en el Departamento Técnico Asistencial. Es miembro del Comité de Ética Asistencial de DomusVi y del equipo de espiritualidad de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos. Gracias a los cuatro por su participación y sin más preámbulos, pues le cedemos la palabra a don Luis Alberto Barriga Martín para que aborde su intervención titulada Residencias de mayores y crisis sanitaria, aprendizajes y retos de futuro. Cuando quiera, don Luis. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, voy a intentar exponer, no gastando excesivo tiempo, algunas de los elementos, de las conclusiones, de los aprendizajes que pudimos obtener, yo creo que todas y todos, especialmente en los primeros momentos de la pandemia, porque de lo que vamos a hablar es de COVID y residencias y de cómo ha impactado.
de todo lo que hemos aprendido, y también en una segunda parte de mi exposición intentaré plantear someramente cuáles han sido algunas de las actuaciones que se han ido desarrollando, se han puesto encima de la mesa y sobre todo las que tenemos como desafío de futuro en relación en global al modelo de cuidados en España, pero también en particular con respecto a los centros de atención residencial. Voy a intentar compartir pantalla pues, para poner algunas diapos, sobre todo para no perderme más que otra cosa, pero bien. Bien, desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, desde el propio Ministerio de Derechos Sociales, se pilotó junto con las comunidades autónomas a lo que después se incorporaron sociedades profesionales, sociedades científicas, empresas del sector de los servicios sociales, de las residencias también en concreto, y sindicatos, las centrales sindicales, lo que es toda la mesa de diálogo social. En un trabajo conjunto estuvimos ocupados en recoger evidencias, en valorar, en hacer una valoración que nos permitiese adoptar medidas inmediatas y diagnosticar bien cuál era el estado de los problemas relacionados con las residencias y muy ligados a la situación de pandemia. Eso fue un trabajo que se fue realizando prácticamente entre los meses de mayo y septiembre. No voy a repetirlos aquí, este es un informe que se publicó y está colgado en la página del Ministerio, en la página del Inserso, pero sí me intentaré aclarar algunos de los análisis, algunos de los factores que identificamos que bueno, pudieran ser más relevantes. Intentamos recoger en aquel momento, y estoy hablando de hasta mayo, junio, todas las evidencias disponibles, tanto a nivel nacional como internacional, que nos pudiesen dar pistas sobre qué es lo que estaba sucediendo. Todos hemos pasado por ello y tenemos, yo creo que, memoria histórica de la cantidad de dudas que surgían con respecto a cosas que luego se han evidenciado de manera científica, pero que en su momento pues, no estaban tan claras, como por ejemplo la propia transmisión del virus. Recuerdo que hubo amplios debates a nivel internacional sobre la transmisión aérea o no, por ejemplo, del virus, o si se podía tratar de infecciones nosocomiales y los temas de contacto, etcétera, es decir, si se transmitía por superficies. Es decir, todas estas dudas eran tremendamente críticas en su momento porque el desconocimiento obviamente hace que muchas veces o no se adopten las medidas oportunas o se adopten medidas que están sobredimensionadas con respecto a la realidad. Entonces intentamos recoger en aquel momento, decía, todas las evidencias que estuvieran disponibles e intentamos redactar una serie de lecciones aprendidas que nos salieron hasta 38. Los números que hay detrás de estos son un poco los factores. Identificamos una treintena, evidencias disponibles unas 41, unas 38 lecciones aprendidas y luego un catálogo, voy a decir algo así, una lista de posibles medidas que se entendían como positivas, si se podían adoptar. Medidas que tenían que adoptar distintos agentes, obviamente, no solo los centros de atención residencial, sino también las autoridades sanitarias, las autoridades de servicios sociales, profesionales, etcétera. Y ahí salían pues, una ristra de 52 medidas que se podían entender positivas. Decía que esto se acabó publicando y cristalizó, yo creo que en un esfuerzo de intento de análisis bastante interesante. Con respecto a los factores que incidieron en la pandemia, yo creo que en esto casi podemos tener cierto consenso. Esos 30 factores los distribuimos en varios bloques. Uno primero era el patógeno mismo, el SARS-CoV-2 y cómo opera, y también la enfermedad generada, la COVID, y cómo impacta en las personas. Ese funcionamiento de virus que generó en primera ola lo que nosotros en su momento también denominamos en este mismo informe la tormenta perfecta, en el sentido de la manera de transmitirse, a quién afectaba con mayor profundidad o con mayor gravedad, que en este caso era
otro de los elementos, de los bloques de factores, eran las personas usuarias de los centros residenciales y sus características. Yo creo que todas y todos tenemos un perfil en la cabeza que además ha evolucionado a lo largo del tiempo, y esto será crítico y será fundamental para el nuevo modelo que nos planteemos de residencias, de cómo ha ido evolucionando el perfil de usuarios y usuarias de las residencias en España. Y claro, hablamos de edades muy avanzadas, que ese es uno de los factores más fundamentales para el desarrollo de la enfermedad y un peor pronóstico, vamos a decir, en cuanto a evolución de la misma cuando una persona está infectada, y también a pues, las obvias y lógicas comorbilidades, etcétera, que se acumulan en las personas usuarias de este tipo de centro. Otro elemento importante como bloque de factores son las infraestructuras. Y el tipo de actividad que en ellas se desarrolla. Las actividades de cuidado son actividades de contacto. Y precisamente el contacto físico, directo, era uno de los elementos, y la estancia y la permanencia con personas, la relación entre personas es uno de los elementos más críticos de cara a la gestión de una pandemia con un virus que se comporta como el SARS-CoV-2. Las infraestructuras, cómo son los centros, la diversidad, la enorme variabilidad de centros, las capacidades o no de sectorización, y los medios, el acceso a medios también en su momento, podemos hablar de eso, a los medios de protección y la crisis que hubo en relación a los materiales de protección necesarios, no solo en los ámbitos residenciales, sino en el ámbito sanitario en general. Y en cualquier ámbito productivo se produjeron también ese tipo de problemas de acceso a los medios de protección. Por otro lado, otro bloque de factores era el relacionado con el personal de cuidados, los recursos humanos en los centros residenciales, no ya solo en su mayor o menor número, hablando de ratios, sino también en que fue altamente impactado por la propia infección, las situaciones de bajas que no se pueden suplir con personal, una crisis de personal que también se dio obviamente en el sector sanitario, ¿no? Y que hubo que afrontar y que fue tremenda también en esa primera ola. Los problemas o los factores que operaron también ligados a la comunicación. La comunicación, a la que a veces no se presta especial atención, es uno de los factores que puede generar más tranquilidad o más tensión. Y con tranquilidad o con tensión se trabaja de maneras muy diferentes. Muchas veces, quizá no en todos los ámbitos, supimos invertir la cantidad de tiempo y esfuerzo necesario para comunicar bien lo que se sabía y lo que no se sabía, que también ha de ser comunicado. Y la no comunicación muchas veces genera mucha tensión y mucha inseguridad y conflictos. Bien, por otro lado, las políticas, las estrategias de aislamiento y confinamiento adoptadas. En los primeros momentos, desde luego, también se adoptaron medidas relacionadas con confinamientos, aislamientos, que también han tenido un impacto importante, muy importante, en las personas que trabajan en los centros residenciales, cuyas consecuencias se han analizado y se están analizando todavía hoy en cuanto a la propia salud de las personas. Es decir, algunas de las medidas adoptadas para proteger la salud también tenían un impacto negativo en la salud. Y ponderar desde el ámbito ahí de las autoridades sanitarias esas cuestiones es tremendamente complejo y hay que actuar en emergencia, digamos, de manera urgente, pero también hay que sopesar esas consecuencias y, bueno, no siempre es sencillo hacerlo y atinar en el primer momento y dosificar, digamos, la cantidad de aislamiento con la cantidad de contacto necesario para las personas. Otro bloque de factores serían los relacionados con la gobernanza intersectorial y también entre distintas administraciones. Cuando me refiero a distintas administraciones, obviamente la central y las autonómicas, que son las que tienen la competencia en materia de atención residencial, pero además también, y bueno, la Administración General del Estado, que en aquel momento, digamos, también tenía la competencia en intentar ordenar, sin que hubieran perdido la competencia en gestión residencial las comunidades autónomas, pero sí también teníamos la obligación de intentar ordenar en la medida de lo posible y homogeneizar algunas de las medidas que se fueran adoptando. Y también en el plano intersectorial, sanidad, servicios sociales, ahí es fundamental que se produjeran o no determinadas coordinaciones entre los propios sistemas en los distintos ámbitos territoriales y también en el ámbito central. Los asuntos de gobernanza también tienen un impacto luego digamos en el devenir de cómo han ido bueno, produciéndose los hechos.
Y otro bloque de factores son los factores relacionados con los edadismos, los dilemas éticos que se han producido y también los problemas jurídicos que se han producido, especialmente que se produjeron durante ese primer momento de pandemia. Cuando hablo de edadismos me estoy refiriendo a la obvia discriminación por razón de edad, no solo de edad, también de discapacidad en muchas ocasiones, que se podía pensar que se estaba produciendo desde triajes, etcétera, y yo creo que ahí relativamente también hubo reacciones rápidas, porque rápidamente el Ministerio de Sanidad, recuerdo que yo creo que fue en el mismo mes de marzo, si no en abril, ya sacó un documento potente, yo creo, sobre las recomendaciones éticas a salvaguardar, digamos, en esta gestión de crisis. Bien. Con respecto a las evidencias, no me quiero entretener, pero identificamos en su momento algunas que hoy en día son obviedades, pero es decir, bueno, el factor edad avanzada era el que acababa presentando peores pronósticos en el desarrollo de enfermedad y mayores letalidades. Por otro lado, otra evidencia obvia es la porosidad, y esta es generalizada en todos los países que han afrontado esta crisis. Los centros de atención a personas mayores, las residencias, se configuren como se configuren, como están configuradas en España, que es muy variable, o las nurse home en Estados Unidos, o otros modelos, no son compartimentos estancos, tienen porosidad, y esa porosidad es absolutamente inevitable, porque es donde vive la gente. En mayor o menor medida. Luego, es verdad que las posibilidades que ofrezca el entorno, el espacio físico, etcétera, pues impactarán o influirán en la gestión de la pandemia. Pero hay porosidad. Y la mayor o menor afectación, por otro lado, esta es otra evidencia, está directamente relacionada con la infección en el entorno, con cómo vaya la incidencia acumulada en los entornos. Esto lo podemos corroborar que ya se intuyó o se vio en aquel momento. Este gráfico que presento ahí, aquí lo que se ve es desde la semana 1 del año 21 hasta la semana 40, prácticamente hace 2, cómo han evolucionado las incidencias totales en España, que es la línea azul, la incidencia acumulada a 14 días, con una estimación de incidencia acumulada en las residencias, en los residentes, también a 14 días. La parte sombreada, si cogiéramos como universo lo que es la población residencial. La parte sombreada es el periodo en el que se produjo vacunación, hasta pauta completa aproximadamente hasta la semana 10, y entre la semana 10 y semana 40 vemos cómo me interesa destacar la quinta ola. Aquí vemos cómo la incidencia acumulada de la generalidad del país subió hasta 767 aproximadamente, me salen mis cálculos, y la incidencia acumulada en residencias, con 2 semanas de decalaje, acaba entrando el virus en la residencia, como hemos vivido en la quinta ola, y después acaba descendiendo también al tiempo que desciende la incidencia acumulada en el exterior. Es una obviedad, no son compartimentos estancos, las residencias no son burbujas, no se pueden burbujear, no se pueden aislar por completo del entorno, ni mucho menos, y hay que afrontar que tenemos ahora mismo, con las pautas de inmunización o las pautas de vacunación que han generado inmunización, indicadores adelantados. Vigilancia sobre la incidencia acumulada en exterior, porque inmediatamente después se va a producir el incremento de las incidencias en los centros de atención residencial. Aprovechemos la información de la que disponemos para contar con indicadores adelantados. Bien, más evidencias. El impacto en la población mayor, después de la adopción de medidas, que luego comentaré algunas, ha sido mucho mayor en la primera ola que en las posteriores. Este gráfico, que es del Instituto de Salud Carlos III, a través de los datos IBIES, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, se ve como en la primera ola las cohortes de mayor edad fueron las más infectadas. Y aquí los centros de atención residencial pues, fueron muy protagonistas, digamos, de este primer impacto. Afortunadamente, sin vacuna y siendo el virus el mismo, con sus distintas variantes, ya en segundo periodo, en tercer periodo, cuarto periodo y quinto periodo, se han evitado muchísimos contagios en personas mayores por la articulación de medidas que se fueron adoptando. Después de aquella tormenta perfecta, hubo montones de medidas adoptadas que funcionaron.
Funcionaron para proteger a las personas mayores. No al 100%, porque la seguridad total no existe, pero funcionaron. Eso es evidente. Más cosas. En cuanto a las evidencias que encontrábamos, bueno, fue rápido comprender que la existencia de personas asintomáticas en los inicios al final hizo que actuar con las únicas guías que teníamos, que era la aparición de síntomas o signos en las personas, era clarísimamente insuficiente para detectar problemas, sectorizar, etcétera, y adoptar medidas. Esto fue algo que se descubrió con relativa prontitud, ¿no? Luego el impacto negativo de los aislamientos que he comentado antes, como otra cosa que se ha evidenciado ya en estudios. Que el tamaño importa. El tamaño puede importar. En los centros de atención residencial muy grandes, en aquel momento cuando entraba el virus SARS-CoV-2 en la residencia, era muy complejo, salvo altísimas capacidades, evitar que ese virus se diseminase por todo el entorno residencial. Las consecuencias en términos luego de infecciones y letalidades, etcétera. Bueno, la letalidad es la misma, pero claro, en un número amplio de personas sin capacidades de aislamiento, etcétera, suficientes, al final el tamaño, ya digo, de los centros de atención residencial era un factor a considerar como evidencia de mayor riesgo. Los problemas de convergencia masiva que hubo en las primeras oleadas. La convergencia masiva en el sentido de que todo el mundo, y cuando digo mundo me estoy refiriendo a todos los países del planeta, estaban demandando material de protección y se produjo una crisis mundial de material que impactó en todos los sectores productivos, en todos los agentes sociales y, por supuesto, también en los sistemas de protección, en el sistema sanitario y en el sistema también de servicios sociales. Lo cual fue un generador de tensión importantísimo. Y luego otra cuestión generadora de estrés era la crisis de personal que se produjo también en ambos sectores. Y como otra evidencia de lo que sucedió, el problema también del propietario de la crisis. Es decir, en quién es el responsable, quién es el que tiene que adoptar medidas, quién es el que... Entonces, ahí es uno de los problemas que pueden suceder y sucedió en cuanto a que muchas veces podía no haber suficiente claridad sobre quién debía adoptar qué medidas, dónde estaban los puntos de decisión, dónde debían estar y cómo comprobar o cómo verificar que las medidas adoptadas tenían impacto positivo. Y bueno, se puede producir en estos momentos de tensión, es muy normal también en una pandemia de este calado, en una crisis tan importante, que se produzcan estos problemas que generalmente no ayudan al trabajo que están realizando todos los agentes del sector. Es decir, ¿quién la lleva? ¿Quién la lleva? Y este es un asunto que bueno, en algunos momentos pudo estar borroso, pudo no estar claro. Bien. Lecciones aprendidas infinitas, y aquí no voy a tampoco descubrir nada nuevo. La importancia de la detección, de las pruebas diagnósticas, además de las pruebas diagnósticas, la aparición, afortunadamente también, de las pruebas de antígenos, como un chequeo rápido para poder detectar algunos casos. Otra lección aprendida, observemos el entorno epidémico, hay indicadores adelantados, podemos usarlos y nos pueden ser de muchísima utilidad para poder adoptar las respuestas con prontitud. Priorizar a los vulnerables, se aprendió esto y se aplicó este aprendizaje. Las vacunaciones primeras a los centros de atención residencial fue algo que no hubo que discutir mucho, afortunadamente. Otra lección aprendida, cierto grado de porosidad es inevitable. Aquí hablaría del queso Gruyère, pero no en el sentido en el que se suele hablar de la técnica de queso Gruyère, sino que vamos a tener, sí o sí, en la protección de la población mayor, dependiente, con discapacidad, siempre va a haber, en este tipo de pandemia, agujeros que permitan que se produzcan infecciones. Es inevitable y no podemos encerrar a las personas en burbujas. Eso tampoco es vida y es un generador también de tremendos problemas. Aprendimos, por ejemplo, que había algunas estrategias como los centros COVID que fueron altísimamente positivas allá donde se pudieron desarrollar. Esta cuestión la ensayamos de manera directa en
algunos centros del Inserso, el centro del Inserso en Asturias, por ejemplo, el Credine, que fue puesto a disposición de las autoridades sanitarias, y se produjo allí un mix de personal social sanitario en un centro con ciertas capacidades al que se trasladaban pacientes COVID procedentes de residencia de manera mayoritaria, con infección, pero sin necesidad de ir a centro hospitalario. Y ahí pasaban la infección con una serie de atenciones y en los casos en los que era preciso se trasladaba a centro hospitalario, pero en los casos en los que no, pasaban allí la infección y volvían al centro de atención residencial. Esto descargaba mucha presión en los centros de atención residencial, que no tenían capacidades para atender esta situación, y también servía para descargar los centros hospitalarios de casos que realmente no estuviesen teniendo una evolución grave, pero que sí ya estaban sometidos a un seguimiento y una atención importante. Claro, esta estrategia no era posible o no fue posible en todos los territorios porque necesitas armar o tener una instalación y disponer de un personal, pero bueno, en los sitios donde se hizo este tipo de estrategia de inversión ha funcionado tremendamente bien o muy bien. La necesidad de la existencia de planes de contingencia con adaptación a la realidad de cada centro. Un plan de contingencia no es un estándar, cada centro, cada instalación, cada tipo de servicio tiene que adaptar su plan de contingencia a sus capacidades, a sus posibilidades. Y la variabilidad de los centros residenciales en España es inmensa, es enorme. Entonces, sí, planes de contingencia, pero no café para todos, sino que tienen que tener un checklist de las cosas que han de contemplar y saber cómo afrontarlas dentro de cada una de las realidades. Dedicar tiempo a comunicar es otra lección aprendida. Informar con transparencia, comunicar es tremendamente importante cuando estamos afrontando una pandemia. Bien, en cuanto a las medidas a adoptar, se identificaron 52 medidas que se incluyeron después, muchas de ellas, la inmensa mayoría, en planes de respuesta temprana y los planes de contingencia. ¿Qué es lo que se hizo en aquel momento en la agenda inmediata? Pues se adoptaron medidas comunes, y esto es una parte relativamente desconocida, pero se adoptaron medidas comunes en el ámbito del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAT. Ya desde el mes de marzo se empezaron a adoptar acuerdos. Un primer acuerdo de apoyo inicial en financiación a las comunidades autónomas para afrontar la crisis, pero luego se llegó a acuerdos en el sentido de pactar un marco común para la aplicación del plan de respuesta temprana, es decir, cuáles son las estrategias que las comunidades autónomas deben desarrollar o pueden desarrollar en su ámbito para mejorar la respuesta a la crisis. Ese marco común salvó vidas, porque esa segunda, tercera y cuarta oleadas han tenido un impacto mucho menor en comparación con la incidencia acumulada del exterior. Luego algo se hizo bien. Obviamente, quien luego actúa o a quien impelen las comunidades autónomas para que se actúe son los propios centros de atención residencial y sus profesionales. Se recopilaron todas las medidas de coordinación sociosanitaria que había en cada territorio. Preocupó muchísimo cómo se coordinaba en cada una de las comunidades autónomas la sanidad y los servicios sociales. Con diferentes modelos, con diferentes respuestas, pero al menos hicimos un trabajo importante de recopilación de las diferentes medidas que sirvió de aprendizaje a unas comunidades de otras para ver cuáles eran las mejores estrategias en la coordinación sociosanitaria, con respecto a sus competencias, pero aprendiendo unas de otras. Se hicieron propuestas de sistemas de recogida de datos también comunes, que luego hablaré de la información, y hubo reuniones y contactos permanentes entre Secretaría de Estado especialmente y las comunidades autónomas. Y se adoptó desde el Consejo Interterritorial de Salud la medida de la vacunación prioritaria en residencias, que luego nos ha generado afortunadamente un escenario distinto. También se llevaron a cabo otras actuaciones. Con respecto a datos, nosotros estamos desde Inserso elaborando por acuerdo del Consejo Territorial también un informe semanal de cuál es el estado de las residencias y COVID, que entendemos que es positivo porque ha permitido dar cuenta a la sociedad española de cómo está la situación en los centros residenciales, por lo que decía de información, transparencia, pero es que además nos está permitiendo dar la información oportuna al ECDC, Centro Europeo de Control de Enfermedades, pero además está participado este sistema de recogida de información y contrastado con datos del propio CIBIES, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, y los datos que maneja también el Ministerio de Sanidad. Cruzamos constantemente toda la información porque aunque tiene distintas fuentes, para ver que es mínimamente sólida, que es coherente.
y estamos dando una información del estado de las cosas que nos parece en este punto muy importante, y también por si descubrimos algún otro indicador adelantado. Y otra actuación que se ha llevado a cabo es la inclusión en el Plan Estadístico Nacional de una operación censal, esto ya está aprobado, de residencias, donde estamos trabajando en esa recopilación para que en el año 22 podamos disponer de un censo de todas las instalaciones, todos los centros residenciales para identificar tipologías, y donde tengamos información de los residentes, del personal, de las infraestructuras, etcétera, para poder mapear de alguna manera cómo es el universo residencial en España, porque este ha sido uno de los elementos más tremendos, digamos, que yo me he encontrado en la gestión de esto, y es que carecíamos de muchísima información, de muchísimos datos para poder gestionar adecuadamente. Bien, sé que voy mal de tiempo, pero voy a acelerar en lo que es la parte que yo creo importante. Es decir, 5 minutos, Luis Alberto. Bien, sin problema. Con todo este panorama, lo que realmente sucedió es que la COVID puso de manifiesto, puso encima de la mesa muchos problemas estructurales que tenemos en el propio sistema de cuidados en España. En algunos de ellos estoy seguro de que vamos a estar de acuerdo, ¿no? Esa necesidad, por ejemplo, de que dos sistemas como el social y el sanitario no pueden trabajar de espaldas, y más cuando estamos hablando de personas dependientes, de personas con discapacidad, etcétera, ¿no? O podemos encontrar muchas otras cuestiones de falla estructural, de problemas estructurales en el sistema, teniendo que afrontar unos desafíos a futuro, demográficos, etcétera, muy, muy importantes. ¿Qué tenemos en la agenda en cuanto a modelo de cuidados? Esto es relativamente conocido. ¿Cuál es nuestra estrategia de gobernanza? Pues la estrategia de gobernanza del Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030, es, bien, teníamos que llegar a acuerdos inmediatos para la política dirigida a cuidados de personas dependientes, que es la ley de autonomía personal, atención a personas en dependencia. Había que, por supuesto, introducirle un plan de choque. Un plan de choque que rearmase las cosas. Y esto se consiguió hacer con un diálogo social, territorial y civil, que son las tres mesas, por decirlo, los tres foros en los cuales se están llegando a los grandes acuerdos. El modelo de cuidados es un asunto de debate de Estado, es un debate nacional, y todo esto tiene que ser tremendamente participado. No puede ser, o no sería lógico que un solo ministerio afrontase una cuestión tan compleja como esta. Ahí se llegó a acuerdos en enero ya del 21, en la mesa de diálogo social y en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAT. Ese plan de choque para la mejora del sistema de autonomía, de momento está afrontando cosas que eran, digamos, las más urgentes. Una es el aumento de financiación, esto es evidente, por parte de la Administración General del Estado al sistema. Luego hay otros elementos en agenda, como ajuste de marco normativo, mejora en las prestaciones, reducciones de lista de espera, mejora de cualificación profesional. Es decir, un sistema que requiere muchas mejoras, y yo creo que todos somos conscientes de estas cuestiones. Hay una serie de ideas fuerza, en todo caso, también, que, digamos, entreveran todas las medidas que se están adoptando. Apostamos por la atención integral centrada en la persona, por la personalización de los apoyos, por la desinstitucionalización, que este es un término que ha de ser bien entendido. No se trata de cerrar la residencia y sacar a la gente a la calle, no es como la antigua antipsiquiatría cuando se planteó, ¿no? No estamos hablando de esto, estamos hablando de que todas las personas, 9 de cada 10 personas mayores, vamos a querer, por no decir 10 de 10, envejecer y pasar incluso nuestros últimos días en nuestro entorno. Esto está claro. Entonces hay que apostar por los servicios de entorno, y en el caso de los centros de atención residencial hay que apostar porque funcionen como hogar de la persona, porque haya mucha más importancia a esa calidad de vida personalizada, a proyectos de vida. Incluso en momentos finales de vida hay proyectos de vida, y esos proyectos de vida individualizados tienen que ser respetados al 100%, porque de lo contrario vamos a modelos de institucionalización a la vieja usanza. ¿Cómo hacer para garantizar el acceso a la salud? Esto es fundamental, el derecho universal de las personas a acceder al Sistema Nacional de Salud, al sistema sanitario, tiene que estar garantizado, resida donde resida la persona, ya sea en su domicilio particular, ya sea en un centro residencial.
la idea de proximidad, de conectar a las personas con todos los servicios de entorno, basado todo o con el paraguas de los derechos y la dignidad de las personas a las que atendemos. Dentro del plan de choque hay una previsión que estamos hoy por la tarde, tengo una comisión delegada con las comunidades autónomas, porque ya hemos empezado a debatir y discutir en las 3 mesas, poner encima de la mesa la necesidad de una revisión del acuerdo de acreditación y calidad de centros y servicios. Y ese es importantísimo para que podamos acordar los mínimos comunes que tienen que, por un lado, ir ya en la línea de cambio de modelo, pero por otro lado, sí los estándares comunes mínimos de los que nos dotemos para la posibilidad de acreditar a los centros no solo de atención residencial, centros de día y otros servicios ligados al SAT, ¿no? También la ayuda a domicilio, etcétera. Este es un trabajo que se inicia ahora, que tiene un recorrido, tenemos que tomar algunas decisiones rápidas, pero obviamente habrá debates que lleven a cambios en más tiempo. Con respecto a la financiación, poco que decir, es decir, esta es la financiación estatal del SAT en su conjunto, nivel mínimo, nivel acordado cuando existía y ahora lo hemos rehabilitado, por parte de la Administración del Estado. Es cierto que se produjo una minoración importante de la financiación estatal, ya en el año 21 con plan de choque hemos recuperado mucha financiación estatal para el sistema, somos conscientes de que los cambios requieren financiación, esto jamás nos hemos apartado de ello y nuestro compromiso ha sido incrementar 600 millones, se incrementaron el año pasado, en el año 21, que están ahí en el presupuesto del 21 y ejecutándose, y otros 600 millones más solo para dependencia en el año 22, que está en el proyecto de presupuestos generales del Estado, en cumplimiento del acuerdo al que habíamos llegado con las comunidades autónomas. Y termino. La otra herramienta que nos puede ser de enorme utilidad para cambio en modelo de cuidados y que impactará mucho en los entornos residenciales es el componente 22 de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aquí hay una inversión de 3.000 millones de euros hasta 2023, inicial, y esto ha habido que explicárselo a la comisión. La comisión veía que había inversiones en centros residenciales, decían, ¿cómo me habla usted de desinstitucionalización e invierte en centros de atención residencial? Y el planteamiento era, mire, los centros de atención residencial tienen que reconvertirse de alguna forma o adaptarse a que las atenciones, los apoyos que están procurando a las personas sean apoyos como en su casa, es decir, ir más a ese otro modelo. Y esto va a requerir importante inversión en reforma estructural y termino diciendo en reforma estructural mental. Es decir, hay que cambiar la arquitectura de los centros, sí, y con distintos modelos y ensayar, y habrá cosas interesantísimas, pero la arquitectura mental sobre los cuidados en las personas mayores, dependientes, personas con discapacidad, es uno de los elementos que como sociedad tenemos que plantearnos porque es cuestionable y es tan sencillo como que nos imaginemos cuando tengamos 80 años y cómo queremos vivir. Y querremos vivir, estoy seguro, de manera lo más autónoma posible, pero pudiendo tener proyecto de vida, autonomía y toma de decisión. No perder ciudadanía, no perder derechos cuando seamos mayores. Y eso se tiene que procurar desde el hogar de uno o desde un centro residencial, si es allí donde vive. Y nada más, perdonad si me he pasado en el tiempo. Bueno, muchas gracias, Luis Alberto, por la exposición. Sin duda nos va a servir de punto de partida de análisis de una realidad cambiante que ha sido removida por este huracán del COVID-19, ¿no? Toca dar la palabra al resto de participantes, por eso trasladarles una pregunta a cada uno de los miembros de la mesa, ¿no? Con el objetivo de que nos puedan trasladar la visión sobre la realidad que nos ha tocado vivir y sobre todo sobre el futuro ya instalados en esta nueva normalidad, ¿no? Por ello, doña Natalia, ¿existen nuevas necesidades detectadas que debamos de abordar y cómo impacta la evolución social en los modelos de atención? Gracias, Fernando, y gracias a la organización por la estructura de esta mesa y la invitación a su participación, ¿no? Y además, bueno, pues después de la intervención de Luis hay muchas cosas que sugieren y que ya quedan encima de la mesa como reflexión, como conclusiones que decía, ¿verdad? Y como inicio casi de mesa de debate, con lo cual, si me permitís, voy a compartir
presentación en pantalla con todos vosotros. Y aprovechando, como os decía, pues parte de los planteamientos que hacía Luis, ¿verdad? Y luego centrarnos en lo que planteabas, Fernando, pues efectivamente los puntos de partida de lo que hemos vivido, pues ha dejado patente y evidente muchas circunstancias, ¿no? Y entre ellos, bueno, yo creo que quedó evidente que los recursos del ámbito domiciliario y del ámbito residencial son y podían haber sido más recursos de apoyo y de contención y de sistema de soporte para hacer frente a la situación de COVID, ¿no? Si bien es cierto, bueno, pues vimos efectivamente cómo teníamos unas carencias dentro del sistema que creo que por otro lado desde el propio sector sí se venían demandando, ¿no? Pero que quedaron del todo patentes, y mucho de ello es lo que ha estado comentando Luis en parte de su intervención, ¿no? Vimos que efectivamente, bueno, pues aparte de que teníamos una información muy cambiante, ¿verdad? Yo creo que en muchos casos ese concepto un poco que de concepto de liderazgo, de pautas comunes, bueno, pues también venían muy modificadas por la información que iba cambiando de manera absolutamente constante, además de, bueno, pues la estructura que tenemos en nuestro país de comunidades autónomas, de competencias transferidas y, bueno, de una situación absolutamente desconcertante para todos, ¿no? En cualquier caso, efectivamente, una identificación de todos los centros residenciales, que es donde más impacta, bueno, pues hubiera permitido establecer luego unos parámetros casi de forma temprana de cómo actuar, ¿no? Y establecer un único sistema de comunicación y de información con esos centros, pues para establecer unas pautas uniformes. Quizá había muchas buenas prácticas dentro de los centros residenciales y la dificultad estaba en transferirlas, ¿verdad? En compartirlas. ¿De qué manera los podemos hacer llegar? ¿Por qué? Porque yo creo que en esta experiencia que hemos vivido todos, la información anticipada, es decir, cuando aprendías cómo hacer un proceso de sectorización y lo replicabas en otro, lógicamente la incidencia disminuía. Y aunque lógicamente todas las pérdidas son insustituibles, yo creo que también hay que poner de manifiesto muchos centros que han sido centros en los que al final la situación de pandemia ha sido controlada, incluso centros libres de COVID, ¿verdad? Y sobre todo muchas personas que han pasado también por la enfermedad y lo han superado con éxito, ¿no? Y yo creo que eso también hay que ponerlo encima de la mesa, puesto que la información que en ese momento se trasladaba, sobre todo a la sociedad en general, era bastante desconcertante, ¿no? En esa misma línea también planteábamos hoy un sistema de alertas tempranas que permita efectivamente contar con los, en este caso lo centramos en los centros residenciales, pero lo mismo lo podíamos trasladar a todos los recursos de atención a personas que presentan, bueno, pues una situación vulnerable y frágil, como es en el caso de las personas que viven en los centros residenciales o son atendidas a través de los servicios de ayuda a domicilio, ¿no? Entonces, toda información que pueda afectar a la salud de las personas y que pueda ser comunicado de manera ágil a los profesionales del sector, pues creo que puede ayudar a paliar, ¿no? O a minimizar los posibles efectos, no a evitarlos, pero sí minimizarlos, ¿no? Y sobre todo tener muy claro, bueno, pues qué soporte, ¿no? se precisa del exterior, porque de nada sirve tener unos muy buenos planes de actuación internos si luego no puedo salir al exterior, ¿no? No tengo un sistema adecuado a las particularidades de mi centro residencial, de mi entorno, si estoy en un entorno urbano, en un entorno rural, con un hospital cerca, con centros de atención primaria cerca. Bueno, todo eso yo creo que son componentes que tienen que estar en la coctelera para tratar de individualizar más el soporte necesario a cada centro, ¿no?
y un tema que ha sido efectivamente fundamental, ¿no? Lo comentaba también Luis, el tema de la comunicación. La comunicación ha sido clave de éxito y ha sido clave de fracaso. Porque yo creo que al final, con independencia de la gestión del material, con independencia de la gestión de las personas, ¿verdad? Lo que no nos hemos dado cuenta es que en realidad estábamos gestionando emociones. Estábamos gestionando realmente las emociones de los profesionales, de las familias, de las personas que vivían en los centros, y en una situación de incertidumbre que yo creo que, bueno, pues al final pues hubo momentos de superación para todos, ¿no? Y eso también nos ha llevado a las siguientes reflexiones, ¿no? Que me gustaría compartir, y tampoco me quiero dilatar mucho, iré muy rápido, pero ha llevado a reflexiones que yo creo que nos tienen que hacer pensar, bueno, nuestra capacidad de maduración como país, ¿verdad? Y como sociedad en general con respecto al sistema de cuidados, ¿no? Es verdad que contamos ahora con unos planes de choque, ¿verdad? Que comentaba también Luis, que van a permitir dar un impulso. Es cierto que comentaba los 600 millones en 2 años, pero que hay un tercero, ¿no? Los 1.800, ¿verdad, Luis? Que era el planteamiento, o sea, que echo de menos 600, pero en cualquier caso es importante que parte de esa financiación, sobre todo en su primera fase, vaya a afianzar realmente lo que hay. Porque si va todo destinado a incrementar un mayor número de personas atendidas por el sistema, pues podemos generar al final, bueno, pues una situación también más complicada para situaciones futuras, ¿no? Dejo eso ahí y entiendo que tenemos tiempo en la mesa para debatir, ¿no? En cualquier caso, hechas esas reflexiones, yo creo que tenemos que tener unos puntos de referencia, ¿no? Al final, la atención residencial es parte de la cartera de servicios de atención a personas desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Es decir, no es algo nuevo, y desde sus orígenes hasta hoy ha cambiado mucho, se ha modificado mucho, porque es verdad que han cambiado los propios perfiles de personas atendidas, ¿no? De hecho, seguro que luego José Augusto nos puede dar datos más exactos, ¿no? Pero al final el perfil más frágil, más vulnerable, incluso hace que la expectativa de vida de las personas que pasan a los centros residenciales a ser cuidadas allí sea cada vez menor, ¿no? Con respecto a la que podíamos tener hace 30 o 40 años, ¿no? Con lo cual está claro que efectivamente a los centros residenciales es una alternativa de cuidado cuando en el domicilio, cuando en el ámbito comunitario no logramos tener esas necesidades cubiertas, ¿no? Pero si bien es cierto que todo esto se hace con una invisibilidad muy grande del sector, ¿no? No hay una proyección hacia el exterior. Creo que, bueno, pues hemos generado una sociedad donde hemos ocultado mucho lo que no nos gusta, por tanto, lo viejo, lo feo, la enfermedad, y de forma paralela el sector ha venido trabajando de manera profesional y vocacional, y repito, profesional y vocacional, y no ha habido una proyección hacia el exterior ni de ese trabajo, ni de esa etapa de vida que forma parte de nuestro ciclo natural, que conlleva, bueno, pues etapas de final de vida, conlleva cuidados paliativos en caso, y conlleva la muerte, ¿no? Y yo creo que había planteamientos mucho más. Natalia, esta Sí. parte me vas a permitir enlazarla con la pregunta a nuestra compañera de mesa, ¿no? A doña Nieves, Perfecto. que es desde esa vivencia profesional, ¿no? ¿Qué ha tenido que cambiar en la empresa para adaptarse a las exigencias de esa nueva normalidad, ¿no? Creo que Efectivamente. encaja perfectamente en la continuidad del discurso que tú nos estabas trasladando, Natalia. Y dos últimos temas también, ¿no, Fernando? Porque entiendo que ahora son como unos minutos, ¿verdad?, de contextualización. No sé si tengo un poquito más de tiempo, si no me dices. Sí, es que vamos justitos de tiempo y ya te lo has sobrepasado, ¿eh? Pero Pues si estos es dos, rápido, por favor. sí, esos dos conceptos, ¿no? Yo creo que bueno, el concepto de integración sociosanitaria es es un concepto reivindicado desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, en el sector, y yo creo que no hemos avanzado mucho, ¿no?, lo suficiente, y esto ha sido un ejemplo de ello.
Y hoy tenemos que hablar al final de cuidados, un sector de cuidados y que precisan de diferentes soportes, ¿vale? Todo ello acompasado a las necesidades individuales, ¿no? Y esa necesidad de constante cambio efectivamente se requiere. ¿Por qué? Porque el modelo tenemos que ver por qué está pensado, por qué queremos cambiarlo, ¿no? Y para qué y cómo lo vamos a financiar si realmente queremos que sea un recurso sostenible, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que al final un modelo único para atender a la diversidad y la heterogeneidad de las personas, yo creo que estamos planteando utopías y generando expectativas muy difíciles de cumplir. Tenemos que basarlo más en la realidad actual. Pues muy bien. Muchas gracias, Natalia. Y doña Nieves, vivencia profesional, por favor. ¿Qué ha tenido que cambiar su empresa para adaptarse a las exigencias de esta nueva normalidad? Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Gracias por esta invitación a la organización. Y esta mesa está siendo bastante interesante, ¿no? Muy enriquecedora. Y de alguna manera quiero agradecerte el poder compartir mi experiencia en la empresa, en DomusVi, de lo que hemos tenido que cambiar y adaptarnos en esta pandemia tan devastadora para todos. Y a la vez yo me atrevería a decir que no solamente ha sido devastadora, sino también enriquecedora en los aprendizajes que a marcha forzada hemos tenido que realizar todos. Yo creo que lo primero es que en todo momento se ha trabajado y se sigue trabajando para preservar el bienestar de las personas mayores. Su salud y su seguridad son nuestra prioridad y por ello luchamos cada día y por ello hemos tenido que defender de alguna manera en esta pandemia el que ellos estén tranquilos y el que estén seguros. Con esta irrupción de la pandemia, la empresa tomó medidas adicionales para la salud y la seguridad tanto de las personas mayores, de los usuarios, como de los empleados y de la familia. Y así se puso en marcha un programa que se llamó Cuidados Seguros con DomusVi. Fue un nuevo concepto de sistema de gestión basado en 5 ejes: desinfección e higiene, atención y servicios, comunicación con familia, formación, cuidado de los profesionales y, por supuesto, la seguridad y la prevención. Este nuevo concepto ha implicado el desarrollo de diferentes protocolos y medidas de seguridad de aplicación obligatoria en todos los centros de DomusVi España. De este modo se ha regulado el ingreso de residentes, el control de las entradas a personas en los centros, ya sea empleados, familiares u otros. No ha sido fácil tener que adaptar los centros a la pandemia, tener que establecer circuitos de entradas y salidas, no solamente de los trabajadores, sino de los empleados. Y cuando estábamos en pleno COVID, también establecer circuitos de limpio y sucio de los propios residentes, indicándoles por dónde debían o no debía pasar dentro de su propia casa, dentro de su propio entorno. No ha sido fácil enseñarles y vivir y convivir con ellos en ese momento. Se han implementado unas medidas específicas durante el periodo de desescalada en lo relativo a las visitas familiares de los residentes. Sabemos lo importante que es para ellos. El que estemos los trabajadores al lado de los residentes es importante, pero el cariño y la acogida de una familia, el beso, el abrazo, como decíamos, tan importante como ha sido el darnos cuenta que los podemos tocar y esa ausencia del contacto que ha sido para ellos pues tan dura de vivir. Asimismo, se han sectorizado las residencias como medida preventiva. Se han establecido un protocolo concreto para la limpieza y la desinfección de los centros y se ha elaborado en un plan de contingencia ajustado a la realidad, necesidades para cada residencia. Se han trabajado en lo que llamamos burbujas, para que podamos de alguna manera controlar más la incidencia de ese virus dentro de la residencia. Se ha formado y se ha abastecido a todos los trabajadores, por supuesto, con los EPI y hemos tenido que dar formación a marcha forzada porque nadie sabíamos cómo enfrentarnos a esto, ninguno. Sí, sabíamos cómo nos teníamos que poner guantes, sabíamos cómo nos teníamos que poner una mascarilla, pero el quitarse y el ponerse un buzo fue todo un descubrimiento para todos y hemos tenido que aprender y se ha tenido que dar estas formaciones.
Y como decía Natalia, la comunicación ha sido clave de éxito y por otra parte también ha sido un fracaso. Y por ello se ha tenido que establecer medidas concretas para una comunicación externa e interna muy fluida para mantener informados en todo momento a los distintos públicos vinculados a la residencia, llámese familiares, llámese trabajadores, llámese los propios residentes y, por supuesto, a las personas, bueno, a la prensa y a todo esto, ¿vale? Con las familias se ha trabajado muchísimo en esta información para mantener ese vínculo afectivo y para mantener ese vínculo con la residencia, dando información clara para, sobre todo, transmitir esa tranquilidad que era lo que más nos importaba. Se ha trabajado duramente para poder verificar que se cumple adecuadamente con las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad en materia preventiva para minimizar los riesgos derivados por este COVID-19 y este cumplimiento ha quedado validado por un certificado propio de conformidad auditado por una empresa interna, que en este caso ha sido Bureau Veritas, que ha sido responsable de verificar el cumplimiento del mismo en nuestras residencias certificadas en este programa. Ha sido fundamental que la empresa pueda proporcionar a sus empleados, trabajadores, residentes y proveedores una garantía de que se han tomado las medidas apropiadas en esta pandemia. Transmitir tranquilidad y seguridad ha sido sobre todo ese gran reto. Y por último, no me quiero exceder porque sé que vamos cortito, esta pandemia nos ha recordado nuestra vulnerabilidad, como hemos estado comentando el otro día cuando hablamos y ahora como comentaba también Natalia. Nuestra vulnerabilidad como seres humanos y debemos aprovechar para cuidar al máximo la última etapa de la vida. Formar a los profesionales, a la familia y a las personas mayores en la aceptación de la enfermedad, en el acompañamiento al duelo, en la cercanía de la muerte, que es un gran tabú hoy en día. Esto nos hace más comprensivos y más cercanos, pero sobre todo nos hace más realistas. Estamos de paso. Trabajamos en la compasión, trabajamos en la empatía y sobre todo trabajamos en la calidad de vida, en una calidad de vida hasta el final de la propia vida. Y yo creo que esto es lo que tenemos más presente y en lo que estamos trabajando todos y cada día de nuestra vida, en dar esa calidad de vida al final, a la vida que nos queda, a los años que nos queda, pero que se vivan en plenitud. Muchas gracias, Fernando, y bueno, supongo que habrá después algún tema de preguntas o algo más. Sí, seguimos con ronda de preguntas, pero antes, José Augusto, desde la sociedad científica a la que representa, ¿se han hecho bien las cosas? Pero sobre todo, ¿hacia dónde tenemos que mirar? Muy buenos días. Gracias por la presentación, Fernando, y gracias a los organizadores, ¿no?, por invitar a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología a compartir algunas reflexiones respecto al modelo de lo que hemos ido aprendiendo. Compartiré pantalla para acompañar, ¿no?, el discurso y las reflexiones. En primer lugar, quería compartir si ya ha pasado todo. Eso creo que es una pregunta pertinente. Ya podemos estar tranquilos. En segundo lugar, si realmente cuáles han sido las reacciones del sistema sanitario. Y la tercera, qué reacciones del sistema de atención a la dependencia y sobre todo qué modelo, ¿no?, podríamos buscar de cara a futuro. Primera pregunta, ¿ya ha pasado todo? Yo creo que realmente en estos momentos estamos en una situación de peligro y tenemos la posibilidad de que se nos desborde, ¿no?, la situación. Ya, perdóname, ponga este ejemplo que estamos viviendo o mal viviendo en la isla de La Palma, ¿no? Aquí hay problemas debajo que nos pueden estallar encima de la mesa y que habrá que abordar, ¿no? Uno de ellos y afecta al tema de residencias de mayores, a este sector, pero también afecta a toda la atención a la dependencia, ¿eh? Uno de ellos es que tenemos o hemos podido generar una crisis de confianza que no sé si la hemos realmente resuelto todavía o no, de cara al ciudadano, ¿no? Y eso es importante porque esto es un pilar del estado de bienestar, ¿no? En segundo lugar, yo creo que podemos estar cometiendo el error de hacer un cierre falso de la respuesta de los servicios sanitarios, sin que haya habido un avance importante en la mayoría de comunidades autónomas.
Y en tercer lugar, yo creo que está habiendo una respuesta muy tímida para un cambio de modelo real, ¿no? Aquí en muchas ocasiones te da la sensación de decir, oye, ya se ha hecho la vacunación, pues ya está todo igual, volvamos a la situación inicial, ¿no? Y decimos, hombre, pues probablemente haya que hacer una reflexión más profunda para hacer un cambio más adecuado a lo que nos piden las personas que tienen esta situación de dependencia o de discapacidad. Reacciones del sistema sanitario. ¿Cuáles han sido? ¿Las han visto ustedes? Porque yo he visto pocas y sobre todo no homogéneas en el sistema sanitario. De tal manera que ha habido una mayor implicación en muchas áreas de la atención primaria, pero es importante decir que eso no ha sido homogéneo y más importante es decir que habrá que ir ideando nuevos sistemas de atención y de integración sanitaria y social de cara a futuro. Y aquí hay que llamar y exigir las responsabilidades al sistema sanitario. Llevamos años hablando de que el futuro es integrar los servicios sanitarios y sociales. Eso es un artículo clásico que hace ya más de una década editaba un gurú de la planificación de servicios inglés, ¿no? Pero realmente cambios e innovaciones ha habido bastante pocas y pueden realizarse. Eso es un tema que es muy importante ponerlo encima de la mesa. Se puede cambiar la arquitectura mental que decía el director del INSERSO, no solamente del Servicio de Atención a la Dependencia, sino también del Servicio Sanitario. Ha habido necesidad real de implicación de servicios sanitarios y sociales en la crisis y hay modelos innovadores. Les pongo un ejemplo. Esto es un modelo trabajado antes de la crisis del coronavirus en residencias de mayores del sur de la ciudad de Londres, que es un programa que se llama HealthMill, donde a cada área básica de salud de atención primaria sanitaria se le asigna una gran residencia de mayores y se hace que las personas de esta residencia, los profesionales, tengan formación en la enfermería y gerocultoras en síndromes geriátricos, se hace seguimiento de fármacos, se hace formación específica en final de vida. Se amplía el horario de atención por parte del centro de atención primaria a esas residencias en horario de mañana, tarde y fines de semana, y si hay una crisis de las personas mayores que no puede solucionar la primaria, hay un acceso preferente a servicios de geriatría del hospital de referencia. No se les deja esperando 2 meses o una consulta externa. No se les envía a estas personas tan vulnerables a un servicio de urgencias, sino que se hace acceso preferente a un especialista rápidamente, en 24 o 48 horas. Los resultados son espectaculares. Por ejemplo, les pongo solamente uno de ellos. En el grupo de intervención hay una disminución del 40% de los ingresos hospitalarios a través del servicio de urgencias. Por ejemplo. Y hay otros muchos indicadores positivos de estas acciones, ¿no? Bueno, estas innovaciones habrá que empezar a pedirle al sistema sanitario que nos ponga para hacer una correcta atención a estas personas tan vulnerables. Otro ejemplo lo tenemos aquí más cercano. Esto se ha realizado aquí en unas residencias de la costa del Maresme, al norte de la provincia de Barcelona, donde la intervención de un equipo especializado de médicos y especialistas en geriatría consigue disminuir, que es la línea negra que tienen aquí, las visitas a urgencias o consiguen disminuir hasta un 9% el consumo de fármacos y sobre todo los efectos secundarios. De manera que yo creo que aquí hay que empezar a exigir cambios reales en el sistema sanitario para una respuesta adecuada, que están además escritos en la literatura. Todos los cambios que hay que hacer en atención primaria o en atención hospitalaria, incluyendo servicios de geriatría, pues están recogidos en literatura científica universal. Este es un ejemplo que se recoge en el Reino Unido, ¿no? Y luego está qué reacciones hemos hecho en el sistema de atención a la dependencia, ¿no? Decía el director del INSERSO que hay muchos porqués, y es cierto, yo al menos digo que hay estos grandes 5 grupos de porqués, ¿no? Pero hay algunos que me preocupan especialmente y quería compartir. Uno de ellos está relacionados con el diseño de las residencias, otros con los residentes y otros con los trabajadores. El diseño de residencias. Oiga, hay que empezar a remodelar arquitectónicamente las residencias, pero eso es importante ponerlo encima de la mesa. Tenemos un porcentaje muy alto de residencias muy pequeñitas y también muy grandes en el país y probablemente muchas de ellas no adaptadas a hacer una atención más centrada en la persona, con núcleos de convivencia, etcétera, etcétera. Con lo cual, este es un problema que será lento, que será complicado, que necesitará tiempo, pero habrá que hacer. No hay que quitarlo, digamos, del horizonte final. Y luego hay un problema que se ha abordado poco y que hay que poner encima de la mesa con datos, y es que las personas que llegan a residencias cada vez llegan con más enfermedad. Este es un estudio que se publicó precisamente el año pasado, hecho en las residencias de mayores de aquí de Cataluña, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde ve cómo ha evolucionado la carga de enfermedad desde el año 2011 al 2017. 6 años, nada más.
Y vemos, por ejemplo, que de insuficiencia cardíaca hemos pasado del 18% de residentes al 28%. O de demencia del 33% al 48%, de 1 de cada 3 a 1 de cada 2. O de úlceras por presión, que es una carga enorme de trabajo a las enfermeras, el equipo de enfermería del 2,34 al 5,67. Y no podemos seguir mirando hacia otro sitio. Están ingresando personas con dependencia, pero que necesitan una asistencia sanitaria adecuada y rápida. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues con unos ratios de personal muy escasos. Nosotros desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología analizamos los ratios máximos y mínimos que marcaban 17 normativas autonómicas y nos dimos cuenta, por ejemplo, que la comunidad autónoma que menos exige ratio de gerocultores de 43 minutos al día, la que más es 81, o de médico de 1 a 3 minutos al día, o de enfermera de 5 a 22 minutos al día. Claro, estos ratios, con este perfil de personas, son difíciles de seguir manteniéndolos en el futuro. Habrá que hacer, por lo tanto, una reflexión de cómo incrementamos la financiación más allá de lo que estamos haciendo para poder mejorar también estos ratios. Además de la fuga de profesionales motivada porque tienen unas peores condiciones laborales o incluso durante el coronavirus no tenían ni titulación exigida para poder trabajar debido precisamente a la crisis tan enorme que tuvimos, ¿no? Durante el coronavirus aprendimos una cosa respecto a los ratios de personal. Esto es un estudio realizado en 5.700 residencias de mayores de financiación pública americanas que nos dicen que cuando miran qué es lo que influye en la expansión del coronavirus, más o menos, si es la inspección de salud, si son 14 medidas de calidad que ellos utilizan en las residencias o es el ratio de personal, la única medida que influye en que no se expandiese el coronavirus era el ratio de personal. A mayor número de personal de enfermería, menor expansión del virus. Aquí ya no sé si nos llegó tarde la noticia, pero no hicimos muchos incrementos de ratios. Por cierto, este resultado se ha mantenido en una segunda vuelta del estudio que se ha publicado hace escasamente 3 meses, donde de nuevo a mayor ratio de personal, menor expansión del virus que en las residencias de mayores. Y nosotros lo que aprendimos aquí fue que morían menos en domicilio que en residencias. Esto es el primer estudio de mortalidad en el sistema de atención a la dependencia que publica el Inserso, hace público a principios del mes de noviembre del 2020. Y dijimos, bueno, pues hay una solución, que es a ver si podemos reforzar todos los servicios domiciliarios durante al menos las ondas de coronavirus, pero nos encontramos con que realmente la máxima capacidad de atención a personas con mucha dependencia oscila entre 30 y 40 horas mensuales, lo cual realmente es muy poca atención. Eso es un poquito más de 1 hora al día y probablemente tengamos que reforzar, ya se ha hecho este año, y seguir reforzando en el futuro esta atención domiciliaria. Con lo cual, el nuevo modo hacia la atención de dependencia, yo creo que hay que empezar por una reflexión que es no engañarnos. Esos son los 3 ejes por donde pretende cambiar el modelo una comunidad autónoma que me permitirán que no lo diga de aquí de España. Nuevas tecnologías, reformas estructurales y coordinación sociosanitaria. Yo creo que, en cambio, lo que hay que hacer es adoptar, digamos, el claim que hace el Inserso en el último documento que pone encima de la mesa, que dice el nuevo modelo ha de ser dinámico, ha de ser desinstitucionalizador, con base domiciliaria y comunitaria y con atención centrada en la persona. Y si no somos capaces de hacer este cambio de modelo, será complicado hacer frente a futuras crisis, ¿no? Fíjense, camas de residencias de mayores seguirá existiendo porque no hay más remedio. La población sigue envejeciendo. Que nadie se preocupe, porque habrá más residencias de mayores. Este es como van subiendo las residencias de mayores en la OCDE. Le voy a poner lo que pasó en España. En España pasó esto. Teníamos muy pocas camas por debajo del límite de la OCDE hasta el año 2008. En el 2008 pasa una cosa, crisis en el mercado residencial inmobiliario. Y lo superamos y empezamos a construir muchos equipamientos públicos, entre ellos residencias. Hay otros países que han hecho un camino diferente y que no nos engañen, porque dicen, oiga, nosotros somos muy latinos, no somos como la gente del norte de Europa. Hombre, no somos si no lo queremos ser. Si lo queremos ser, podemos serlo. Esto es lo que ha hecho, mientras hacía eso España, esto es lo que ha hecho Dinamarca, que ha ido bajando el ratio de camas por 100.000 habitantes de residencias de mayores, hasta el extremo de que ahora nosotros tenemos más que ellos.
Y esto, claro, dices, oye, ¿y esto cómo lo ha hecho? Pues hombre, lo ha hecho de una manera muy sencilla. Ha dedicado mucho presupuesto a atención domiciliaria. En concreto, esto es del 2005, pero se mantiene más o menos siempre constante en los últimos años, unas 6 veces más presupuesto a atención domiciliaria y comunitaria y a en fin, pisos con servicios que a residencias clásicas. 6 veces más. Y con eso está consiguiendo, este es el último informe de Dinamarca que hace la Organización Mundial de la Salud, bajar cada año, poco a poco, el número de personas que tienen institucionalizadas en residencias clásicas, a base de hacer domicilio y a base de hacer otras fórmulas de vivienda diferente de la residencia. Yo creo que eso se puede conseguir también en España si nos lo proponemos con horizonte a largo plazo. Y sobre todo si hacemos lo que decía el director, ¿no? Cambiar la arquitectura mental. Hemos diseñado muchos servicios desde fuera y hecho que las personas se adapten y tenemos que empezar a buscar necesidades en las personas y servicios adaptados y escucharles a las personas. Oiga, ¿usted dónde quiere vivir? Porque la mayoría quieren vivir en su propio domicilio. De manera que yo creo que los ejes del nuevo modelo, y acabo ya, son estos que tienen la diapositiva: promocionar la autonomía, potenciar la comunidad, dar más servicios domiciliarios, los centros de día utilizarlos con una verdadera integración sanitaria y social, más viviendas accesibles, saludables y con servicios, y residencias, evidentemente, seguiremos teniendo, pero sería bueno tener solo las imprescindibles y adaptadas a COVID-19. En entornos que favorezcan el envejecimiento saludable, y para eso hay que implicar al mundo local. Yo creo que es importante que participen de forma activa los ciudadanos, o sea, nosotros, que somos los que dentro de unos años recibiremos estos servicios, y que haya transparencia en el cuidado. Mire, lo de la transparencia es una cosa que a mí me da mucha vergüenza, porque hay un país que no es un modelo de sociedad, que es Estados Unidos, que a sus residencias de financiación pública, evidentemente solo a las públicas, les exige publicar una serie de datos, entre los que se incluyen las inspecciones que han recibido, los 14 indicadores de calidad que ellos miden de forma obligatoria, que antes les comentaba, y el ratio de personal. De manera que cualquier ciudadano de a pie puede consultar, como tienen aquí en la diapositiva, pues esta primera residencia que tienen en la diapositiva respecto a la segunda, si va mejor o no de ratio de personal, si va mejor o no de inspecciones o de indicadores de calidad. Yo creo que eso es exigible a cualquier servicio, independientemente de si la provisión es pública o privada, que tenga una financiación pública, por lo tanto, una financiación por parte de nuestros impuestos. Y para acabar, dos reflexiones finales. Yo creo que es importante decir que las cosas hay que hacerlas rápido. No puede ser que vayan poquito a poquito, ¿no? Las comunidades autónomas poniendo las nuevas medidas encima de la mesa, mientras que otras ni lo han anunciado a día de hoy. Esto es un tema muy importante, muy importante. Y yo creo que eso también tenemos que ir poco a poco exigiendo, ¿no? E insistiendo en que eso se pueda ir cambiando. Y lo segundo es que vamos a ver si somos capaces de idear nuevos modelos. No hay que hacer siempre lo mismo. Podremos todos subsistir y mejorar, todos, insisto, los que estamos trabajando en este sector, pero tendremos que hacerlo en entornos diferentes, ¿no? Y yo creo que eso es necesario, pues, ponerlo encima de la mesa. Insisto de nuevo en la idea de romper esa arquitectura también mental, ¿no? Cambiarla, porque si no, no seremos capaces de avanzar. Gracias por su atención y por último, y se lo pongo aquí al inicio, en el fondo de la diapositiva, piensen que también tenemos que seguir luchando contra el edadismo, que yo creo que en el fondo ha habido siempre un edadismo en toda esta gestión de la crisis en personas mayores, y lo hemos encontrado en muchos puntos y espero no volverlo a encontrar en el futuro. Gracias. Gracias, José Augusto. Vamos justitos de tiempo, pero vamos a dar prioridad a las preguntas que entran desde el foro de la sala y de las personas que nos están siguiendo vía telemática, ¿no? Y hay una pregunta para Nieves que dice, ¿no? ¿Ha habido algún estudio sobre cómo se ha vivido la soledad en los residentes, aparte de los nuevos protocolos? ¿Nos podría contar algún ejemplo? Estudio propiamente dicho no, porque todavía no hemos terminado. Seguramente a nivel europeo habrá algún estudio especial sobre el tema de la soledad y el aislamiento. Sin lugar a duda ha sido terrible, porque este aislamiento ha llevado a que las personas mayores pierdan capacidades de relación, su mini mental disminuya, pierdan capacidades también
en cuanto a las actividades de la vida diaria, pierdan movilidad. El COVID la pandemia ha sido devastadora y está siendo devastadora. Está siendo devastadora, como decía antes, porque hemos tenido que cambiar nuestra manera de trabajar, porque nos hemos tenido que adaptar a una serie de circunstancias, pero sobre todo ha sido muy duro para las personas mayores, ha sido muy duro por la soledad y porque esta soledad y este aislamiento les ha llevado a una gran pérdida de capacidades en toda su relación, en todas aquellas cosas que ellos ya hacían por sí solos. Les ha causado también muchísimo miedo, el miedo a salir, fobias a salir, a relacionarse con los demás. Es que para mí ha sido muy duro porque veo que son unos grandes perdedores, por decirlo de alguna manera, o a la vez también nos han dado muchísimos ejemplos. Son una generación que ha vivido una guerra, que ha vivido una hambruna, que ha vivido golpes de Estado, que ha vivido dictadura, y era el final de la vida, cuando se supone que tienen que estar tranquilos, cuando se supone que tienen que prepararse una final de etapa, una vida tranquila. Llega la pandemia, les quitamos su familia, están en habitaciones encerrados y les prohibimos a todos que se relacionen, porque nosotros lo hemos sufrido en nuestros domicilios también, pero hemos podido relacionarse por nuevas tecnologías y demás. Y por mucho que se ha intentado llevar las nuevas tecnologías a los centros, el contacto humano no es lo mismo. Y eso lo ha sufrido bastante. Espero haber podido contestar. Gracias, Nieves. Bueno, vamos a emitir una serie de preguntas, ¿no?, para todos los miembros de la mesa, con lo cual siéntanse libres, ¿no?, de contestar o de apostillar, ¿no?, a cualquiera de ellas. Y le seguiremos dando prioridad a las preguntas que entren por online, ¿no? Bueno, ¿qué conocimiento real consideran que existe sobre el ámbito residencial y qué impacto tiene el sector residencial en el país? Bueno, yo si queréis aquí me lanzo, Fernando, porque bueno, pues lo anticipaba un poquito, ¿no?, en algunos planteamientos. Yo creo que una de las evidencias ha sido que hay muy poca trascendencia, por no decir ninguna. Es decir, somos un sector con mucho conocimiento técnico, con mucha experiencia, con mucha profesionalidad y mucha vocación. Yo creo que no hay que perder eso de vista, ¿no? No es solo vocación, sino somos profesionales con mucha vocación, ¿no? Y precisamente pues por esa sociedad que hemos generado de ocultar aquello que no nos gusta, ese conocimiento tan específico nuestro no hemos logrado trasladarlo a la sociedad civil, ¿no? Damos por hecho las cosas y yo creo que ha sido evidente el absoluto desconocimiento, ¿no?, hasta el punto de no distinguir esa finalidad del cuidar frente al curar, ¿no? Y efectivamente ese perfil de fragilidad que lógicamente, sea una pandemia, hemos pasado por otro tipo de gripes o mañana cualquier tipo de alteración que pueda afectar fisiológicamente a cualquier organismo, pues lógicamente siempre va a ser con los más frágiles y los más débiles, ¿no? Entonces, yo creo que ha quedado patente la invisibilidad previa, por desgracia, una visibilidad muy distorsionada y muy negativa que no es real, y creo que esa también hay que restituirla. Y creo que hay que trasladar realmente el nivel de profesionalidad, de vocación que hay, el conocimiento, insisto, la experiencia que existe, la dedicación y bueno, pues la alternativa del ámbito residencial como un plan de cuidado adicional al continuo que tú necesitas a lo largo de tu vida, ¿no? ¿Y pensáis que se valora y se reconoce la necesidad de cuidados que existen en los centros residenciales? Yo sí que este contexto. Yo estoy de acuerdo con Natalia en que no... Estoy absolutamente de acuerdo en que la gente no conoce lo que es el sector residencial, pero tampoco conoce lo que es el sector de los cuidados de larga duración en general, ¿vale? Por lo tanto, no conoce la residencia mayor, pero tampoco conoce un centro de día, ni los servicios que se prestan en domicilio, ni las posibilidades que hay. Pero que simplemente acaban, digamos, haciéndose conscientes cuando no tienen más remedio, un familiar suyo los necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaos que
el debate, eso pasa en sectores generales de la población, pero es que pasa incluso en sectores donde se supone que debería haber más conocimiento. Por ejemplo, una parte importante del sistema sanitario llegó a pensar que se podían transformar las residencias en hospitales. Eso, os acordáis, ¿no? Lo cual dice, hombre, eso es un desconocimiento total, ¿no? del terreno, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo enorme, ¿no? Luego yo creo que no se reconoce la labor de cuidados que se están haciendo. Fijaos que yo se pasa muy rápido una diapositiva, pero en general es un sector que está mal tratado desde el punto de vista económico y además supone muchas cargas de trabajo. Es decir, cuando tienes bajos ratios de personal para trabajar, tienes más carga de trabajo que en otros sectores asistenciales, por decirlo de alguna manera, y además, en concreto, los datos que nosotros manejamos es que estábamos en diferencias de salario de hasta el 80%. Lo cual es muy poco incentivador. Faltan planes de carrera como hay en otros sectores. Es decir, aquí hay que hacer un esfuerzo enorme, porque además todo el mundo reconoce que en Europa y nosotros en España como parte de Europa tenemos la necesidad de incorporar de forma inmediata y de retener y de que hagan carrera las personas que se dedican a los cuidados, ¿no? Esto es un tema de financiación que ya irá viviendo poco a poco, pero también es un tema de que empecemos a introducir pues, estos elementos de carrera profesional en los convenios colectivos, en los planes de formación de las empresas, otros métodos para podernos atraer, como pueden ser trabajar en sistemas más, no tan digamos, cerrados como puede ser en residencia, centros de día, sino más en sistemas de atención a la dependencia, y luego aquí queda un largo recorrido, ¿no? Y por qué no, en los sistemas maduros en ciertas regiones del país, que pueda trabajarse en equipos salud, servicios sociales, con lo cual probablemente también encuentren otros estímulos profesionales los profesionales. Pero además es que es urgente. Europa dice que en este momento falta 1 millón en estos momentos ya, 1 millón de profesionales para incorporar al sistema. Pues al sacar los números con respecto a España, que esos son los que nos faltan a nosotros, ¿no? Y cada vez más. Entonces, si no hay una valoración, un reconocimiento, ¿no? ¿Cómo nos planteamos los cuidados en las residencias? ¿Ha habido cambios? ¿Debe de haber cambios? ¿Cuál es ese futuro cercano al que nos vemos abocados? Pues si quieres te contesto yo, Fernando. Ha habido cambio. Yo creo que estamos en el cambio. Yo creo que el futuro de los cuidados de las personas mayores pasa por un servicio de atención centrado a la persona y pasa porque la asistencia especializada e individualizada y profesionales altamente cualificados. Está claro que no podemos olvidar que las personas que atendemos son mayores, tienen enfermedades crónicas y necesitan una atención de estas enfermedades. Es necesario un cambio de mentalidad. No podemos quedarnos todavía pensando en ese pasado. Las residencias no son hospitales, pero esta pandemia nos ha hecho visibles y a la vez también somos los grandes olvidados. Visibles en cuanto a la sociedad y olvidados porque aún no se dan los recursos necesarios para atender a estos pacientes que no dejan de ser pacientes crónicos. Tampoco debemos olvidar la innovación que permite ofrecer estos servicios específicos y que dan respuesta a las necesidades y particularidades de estas personas mayores. Y por último, necesitamos profesionales cualificados y formados, centrados en el saber cuidar. El cuidar es vocacional, por supuesto que es vocacional, pero todo en esta vida es vocacional, pero hay que formar y hay que cualificar para saber cuidar. No cualquiera puede hacerlo y hay que hacerlo con profesionalidad. Y también nos acerca, como antes decía, a ese final de vida que tenemos que mimar y garantizar y que debemos hacerlo cada día más presente, creo. Muy bien. Nos entra otra serie de preguntas que vamos a abordarlas ya a continuación, ¿no? Nos dicen, hay que ensalzar el rol de los profesionales en residencias, admirable, injustificadamente criticado, sobre todo por la prensa, pero no parece que nadie asuma responsabilidades sobre la evidente falta de integración del sistema residencial con el sistema de salud. Aceptando la heterogeneidad, ¿quién ha de prestar la atención sanitaria en las residencias? ¿De qué forma? ¿Qué creen que debe plantearse en términos de atención sociosanitaria? Más allá de relatos defensivos, ¿qué hemos aprendido en concreto y de qué forma hay que aplicarlo? ¿Lo estamos ya aplicando? ¿Quién se anima a abordar alguna de estas cuestiones?
puedo aportar lo que ahora mismo está encima de la mesa como debate y ya se está empezando a escribir negro sobre blanco. Es cierto que esto va a requerir pues como planteaba José Augusto, un cambio no solo de modelo arquitectónico, sino de la arquitectura mental del sistema social, pero también del sistema sanitario. ¿Quién debe prestar la atención sanitaria en un centro residencial? Exactamente igual que a cualquier otra persona que está en su domicilio, el Sistema Nacional de Salud a través de la... Otra cosa es que ese sistema, por otro lado, en la concepción clásica, este era un debate que también el propio sistema sanitario ya venía realizando, esa concepción clásica de primaria, ambulatoria, hospitalaria, cómo estaba organizado el sistema y tal, ahora mismo el universo de pacientes hemos cambiado. Y ha cambiado mucho. Y hay unos desafíos relacionados con la cronicidad, etcétera, extraordinarios. Y esos desafíos también tienen que hacer que el sistema sanitario empiece a modificar en su manera de organizar y a ver en qué tipo de atenciones presta intensidades. Lo que estoy diciendo es que la apuesta en este momento, al menos que se está articulando en los consensos, en la parte de los servicios sociales al menos, es que un centro de atención residencial no puede ser un centro donde la persona reciba atención sanitaria que sustituya o pretenda sustituir a aquella que debería prestársele desde el Sistema Nacional de Salud. Y lo que estoy diciendo entonces es que habrá que ver de qué manera se articulan, como los ejemplos que ha puesto el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, se articulan los recursos sanitarios para que puedan prestarse a las circunstancias de las personas. Y de esto se puede hacer una lectura de sistemas que colaboren entre sí, es decir, porque es absolutamente imprescindible en personas con muchas comorbilidades, altamente fragilidad, etcétera. Es decir, es imprescindible que quienes trabajan con esas personas estén conectadas con el sistema de salud que ha de atenderlos. Y puede ser un apoyo también a ese sistema de salud para descargar, pero eso no significa en absoluto que haya que hacer desinversión, sino al revés. Hay que hacer mucha inversión en garantizar la continuidad de los cuidados sanitarios. Y eso el sistema de servicios sociales ni lo puede hacer ni lo debe hacer. Porque si lo hace, lo va a hacer mal, lo va a hacer de manera escasa. Y es que no tiene capacidades para hacerlo, ni es su tarea, ni es su misión. Recuerdo aquí un informe del Defensor del Pueblo sobre el tema de residencias que tenía un párrafo en el que planteaba que no sabía cuál debía ser el modelo de atención sanitaria a las personas en residencias, pero que aquí la opción claramente había sido que no fuese en el centro residencial, no fuese con personal del centro residencial. Y de lo que estamos hablando es de que va a haber que articular algún tipo de sistema en el que, por ejemplo, lo dejo caer, algunas comunidades autónomas se están planteando muy seriamente, al menos con relación a los, porque es más fácil de hacer, con relación a los profesionales sanitarios de los centros residenciales públicos, la estatutarización de ese personal. Ese personal tiene que estar integrado en el sistema de salud, porque si no está integrado en el sistema de salud, la coordinación, estamos generando, es decir, directamente ese personal sanitario en esos centros tiene que acceder a historias clínicas, tiene que hacer seguimiento de las pautas que ponga el sistema, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho que trabajar, que debatir aquí, pero en algún momento de este punto crucial en el que estamos hay que tomar una apuesta, porque hay dos caminos. O sanitarizamos, voy a usar ese término que no me gustó nada, intentamos sanitarizar los centros residenciales, o lo que hacemos es que el Sistema Nacional de Salud atienda a un cliente, a un paciente que está en un alojamiento colectivo y en sus domicilios. O sea, también es fundamental la atención, por ejemplo, los ingresos, o sea, la atención hospitalaria en domicilio. Esto es algo que se está ensayando y tiene unos resultados extraordinarios. Estoy hablando de atención hospitalaria en domicilio. Entonces, hay muchísimas cosas que cambiar en este sentido, que en realidad quien marca o quien debe marcar la guía, había una pregunta muy buena que ponía Natalia de, bueno, ¿quién decide y quién está marcando el modelo, ¿no? Hagamos que sean las personas, en realidad también, sobre todo las personas desde su dignidad y sus derechos, los que marquen el camino de qué modelo queremos para dentro de
10, 15, 20 años. Nada, muy bien. Yo, Fernando, si me permites, por eso he puesto la pregunta debajo del volcán, ¿no? De la imagen del volcán. Es decir, es que no podemos pasar por encima de la respuesta nueva que tendremos del sistema sanitario. Porque claro, tú dices, oye, el concepto de cuidados de larga duración, que es un concepto fundamentalmente ligado al domicilio, donde vive una persona que va teniendo dependencia y al cual se le va haciendo un plan de apoyos dinámico. Pero la asistencia sanitaria tiene que seguir en manos del Sistema Nacional de Salud, que para eso lo tenemos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tiene que mover, tiene que moverse el sistema y ver las cosas de otra manera el Sistema Nacional de Salud. Tú no puedes hacer que un señor que tiene esa carga de enfermedad que hemos visto hace nada en una diapositiva, los estudios reales, tú no puedes hacer que ese señor se espere un mes y medio a ir a un especialista a un hospital, porque entonces tienes que enviarlo a urgencias. Si lo envías a urgencias, tienes una catástrofe en una persona que tiene mucha dependencia, mucha carga de enfermedad, a veces poco apoyo social, y acaba ingresando de forma inadecuada a un hospital que se da peor que si lo hubieses atendido a tiempo. Eso no puede ser. Por lo tanto, hay que cambiar la respuesta que está dando a esta población tan vulnerable del sistema sanitario. Y luego, por otro lado, yo creo que hay una confusión que no tenemos que olvidar, y es que en muchas regiones del país no se disponía el sistema de salud de unidades para hacer una correcta rehabilitación de personas mayores con mucha carga de enfermedad. Y lo que han hecho ha sido desplazar a estos pacientes a residencias de mayores. Hablo de pacientes con fractura de cadera, pacientes con ictus, pacientes con inmovilización, etcétera, etcétera. Pero fijaos una cosa, la rehabilitación, y más si la rehabilitación está hecha a una persona que tiene de media 7 enfermedades crónicas, que es lo que tiene una persona de la residencia de mayores, es un problema también de salud y sanidad. Entonces, el tema es que eso tendrá yo no digo que esos centros se cierren, ni mucho menos. Digo que se dignifiquen y que realmente se les quite la careta, se diga, oiga, usted es un centro de rehabilitación y usted pertenece a sanidad, no le vamos a cerrar, no vamos a quitar a nadie de aquí de en medio, pero esto es sanidad, leche, esto no es, nada más vamos de planes de apoyo para seguir viviendo en tu domicilio. Estamos hablando de recuperar, ¿no? Disculpadme también, además es un debate tan interesante, ¿verdad? Que bueno, yo creo que podríamos seguir aquí el día entero, ¿no? Otra cosa es que nos quedáramos solos y que al otro lado no hubiera nadie, ¿no? Eso ya no lo sé, pero a mí me gustaría que abriéramos también un poco la perspectiva, ¿no? En tanto en cuanto, creo que este es el sector más transversal que existe en nuestro país, ¿no? Creo que estamos centrando el debate en esa parte sanitaria, ¿verdad? Que incluso en muchos casos efectivamente se trató de sanitarizar, yo creo, tratando de poner en valor, ¿no?, el sector social, y yo creo que nos equivocamos y nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Pero es cierto que es un sector tan transversal que además de hablar de sanidad tenemos que hablar de ciencia, porque la evolución de la ciencia que permite una mayor cronicidad nos va a preparar retos futuros, como el que estamos ahora, pues luego serán más. Hay que hablar de empleo, porque genera empleo, porque es un sector yacimiento de empleo y tiene que ser un empleo de calidad, ¿no? Hay que hablar de educación porque si mañana no tenemos profesionales, por mucho que tengamos resuelto el problema de la financiación o la coordinación con sanidad, ¿vale?, o la atención del ámbito sanitario, si no tenemos profesionales para trabajar en ello, no solo no habremos avanzado, sino que tendremos un problema todavía más grande, ¿no? Tenemos que hablar de hacienda, de economía, porque la financiación no podemos verla como un coste, tenemos que verlo como una inversión. Y tenemos que hablar a lo mejor de políticas migratorias. Es decir, hay que alinear muchísimas actuaciones de forma paralela. No solo una parte de ella, porque incluso resuelta una, si no tenemos el resto también encadenadas, mañana volvemos a tener un bloqueo de sistema que, por cierto, en ese caso sí que nos va a afectar a nosotros, porque habrá cambios de modelo que efectivamente... igual, ¿qué podemos avanzar hoy para atender a los de hoy? Pero ¿qué necesitamos para atender a los de mañana? Que por otro lado somos nosotros mismos, ¿no?, los potenciales usuarios del sistema. Tenemos 3 preguntas más del público. Una dirigida para Luis Alberto. Luis Alberto, ¿ya está en la agenda del Ministerio el plan de coordinación sociosanitaria? ¿Cómo se va a tratar los egos profesionales? ¿No será por eso por lo que no termina de salir? Bueno, ojalá fuera solo un problema de egos. Obviamente entre ministerios estamos conversando ya, porque una cosa es que nuestra misión desde el Ministerio de Derechos Sociales
es articular un consenso en el plano, digamos, de los servicios sociales y con todos los agentes con los que estamos articulando ese gran consenso, pero obviamente esto hay que trasladarlo y hay que tener mesas, más que mesas, es decir, consejos territoriales e interterritoriales conjuntos. De esto somos plenamente conscientes. Lo que pasa es que definamos una visión que sea realista, que, como decía Natalia, considere todos los, porque es muy poliédrico todo el cambio que hay que realizar. Efectivamente, los temas de formación y empleo nos preocupan muchísimo, hay que sentarse con educación, Entonces, es decir, claro que está en agenda esa conversación que hay que tener, porque podemos llenarnos la boca de atención centrada en la persona, desinstitucionalización, todo lo que queramos, pero si luego no conseguimos que todo el modelo de cuidados esté articulado por todos los agentes que han de intervenir, que no son pocos, entonces una de las partes sola no puede salir del carril, digamos, en el que no es una vagoneta que vaya sola por otra vía, no. Esto no debemos ni podemos hacerlo. Otra cosa es que las cosas tienen sus tiempos. Articulemos este consenso, una visión y además con evidencia. Hay que sentarse en las mesas a hablar, para evitar egos y otras cosas, con evidencia científica, que yo creo que es otra de las guías que, poniendo evidencia encima de la mesa, y cuando digo evidencia científica no es solo la relativa a las ciencias médicas, sino también la económica. Es decir, con esas evidencias encima de la mesa es cuando realmente sí se han de tomar las decisiones, porque estamos, yo creo, es un punto, por un lado, ilusionante, por otro, preocupante. Estamos ahora en un punto crucial. Es un punto ahora para tomar decisiones importantes país. Decisiones país que configuren ese modelo de cuidados a futuro. Y no hemos hecho más que empezar. No hemos hecho más que empezar el debate. Pero hay conocimiento encima de la mesa que hay que poner delante y hay voluntad. Yo creo que hay, por otro lado, se habló antes del desconocimiento de los servicios sociales, etc. Lamentablemente la COVID ha puesto en la agenda pública ya estos asuntos. Entonces, ¿qué pasa por ahí abajo? Bueno, hagamos un análisis fino y sobre todo planteemos a la ciudadanía qué queremos, cómo queremos cómo queremos ser atendidos. Y uniendo estos elementos yo creo que es viable, es posible, pero evidentemente no hemos hecho más que empezar. Aprovechando esta coyuntura de colectivos profesionales, hay una pregunta para José Augusto, ¿no? Que dice, en el ejemplo inglés, las residencias no tienen médicos en plantilla y eso explica buena parte de la mejora resultante. ¿Qué papel deberían de tener los médicos de residencias en el modelo que propone? Sí, a ver, aquí la gran pregunta es ¿por qué hay residencias de mayores que tienen cantidades importantes de médico y de enfermería? Y es lógicamente, porque están acumulando personas que tienen una carga muy importante de enfermedad crónica, de inestabilidad, porque necesitan rehabilitación, necesitan una serie de tratamientos. Entonces, aquí la pregunta no es si hay que quitar los médicos o ponerlas, sino si esto es del sistema de atención a la dependencia social o formaría parte de un sistema sociosanitario donde salud se tiene que implicar, con financiación y donde estaríamos hablando de un sistema diferente. Esto es lo más importante de todo. Y luego hay una cosa muy importante en el modelo inglés. Por lo tanto, la gran mayoría de las residencias de personas mayores que no necesiten o que no acumulen una carga importante de enfermos y lo que tengan son personas con enfermedad crónica en una situación más manejable, tienen que depender de los centros de atención primaria. Pero claro, lo que no puede ser es que no den respuesta inmediata. Y aquí la clave, vuelvo a insistir, es que cuando estas personas sufran una situación de crisis, pues un señor se reagudiza de su enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un señor sufre una insuficiencia cardíaca, cualquier tipo de crisis, la respuesta del sistema sanitario sea inmediata. No se puede dejar en la residencia porque al final acaba en el servicio de urgencias y colapsa el sistema sanitario. Claro, ¿qué pasa? Que estamos hablando de que hay una parte importantísima que dependerá de que la financiación, digamos, que tiene ahora mismo para manejar Luis Barriga, también la junte con la que tiene el INSALU para ver cómo el INSALU, digo yo, salud, para ver cómo atiende sanidad, para ver cómo atiende a estas personas y que empiece también a trabajar de forma conjunta, pues todo, ¿no? Sistemas de información, sistemas de
de traslados entre centros, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un ejercicio que yo creo que hay que empezar a hacer. Yo siempre decía al director general, que eso lo sabe, que a los que tiene que sentar también en la mesa que están hablando de la calidad de la atención de cuidados de larga duración, es a los de sanidad. También los tiene que sentar allí en la mesa, porque como no los sentemos allí, verás qué risa, ¿no? Al final nos quedará una parte muy importante, pues eso, mejorada, pero mirando para otro lado, ¿no? Y esta última cuarta pregunta que nos ha entrado del público dice, ¿no? ¿Cuál es el futuro de las residencias cuando solo 4 de cada 100 residentes están internados por voluntad propia? El futuro no está en la atención domiciliaria sociosanitaria integrada y el desarrollo de una verdadera red de centros sociosanitarios u hospitales de atención intermedia reservados para cuando la prestación de atención en casa sea literalmente inviable. ¿No hay que reservar unas pocas residencias para casos sociales o personas que deseen estar por voluntad propia? Como decía Luis, ¿no hay que desinstitucionalizar? Os dejo, bueno, si queréis, yo creo que, a ver, una cosa, ya la mayoría de las personas dependientes están viviendo en su domicilio, no están viviendo en residencias. Eso es un concepto que tenemos que tener muy claro. En estos momentos ya. Lo que sí que hay que hacer es potenciar al máximo, que era la propuesta que yo hacía, ¿no? Con este modelo de danés, potenciar mucho más la atención domiciliaria, pensar que hay comunidades autónomas que están prestando más o menos 10-12 horas de atención domiciliaria al mes, que eso son 30 minutos al día. Es que aquí se puede hacer muy poca atención a la dependencia con esta poca intensidad. Eso ya se está intentando mejorar en los últimos años, afortunadamente, y espero que siga mejorando. Y luego yo creo que hay que intentar potenciar muchos centros de día que permiten que la persona siga viviendo en su domicilio y parcialmente pueda tener terapias, acompañamiento y actividades. Y yo creo que los tenemos muy poco utilizados. Y hay que empezar a idear fórmulas de vivienda con servicios que acaben sustituyendo a lo que sería la clásica residencia. Ahora, pensad una cosa, el envejecimiento es tan brutal en todos los países de la Unión Europea y en España que es imposible que no haya más residencias. Dentro de 10 años habrá más residencias que ahora. Y lo que se trata es que además haya muchísimo más atención domiciliaria y nuevos pisos con servicios, ¿no?, adaptados. Yo creo que es importante, Fernando, que como sistema generemos la mayor abanico de opciones para elegir a las personas. Las personas tengamos realmente posibilidad de ser atendidos en el ámbito comunitario o en un ámbito residencial, ¿no? Y para eso hay que generar ese sistema con esa oferta, ¿no? Y sobre todo tratarlo evitando cierta proyección de qué es lo que querríamos nosotros hoy, ¿no? No es lo mismo cuando tú hablas de los cuidados en el ámbito residencial o domiciliario, lo haces sin un conocimiento profundo del sector y en una etapa laboral donde, insistimos, es muy importante realmente tener ese acercamiento al ámbito del envejecimiento y de la dependencia, de la cronicidad y lo que ello conlleva, ¿verdad? Hay gente que vive voluntariamente en las residencias, personas, y también han ganado mucho en su calidad de vida, porque a veces en casa es imposible, por mucho que se quiera, por un montón de circunstancias adicionales, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que tanto el ámbito residencial como el ámbito comunitario son opciones de elección de cuidado y lo que tenemos que hacer es fortalecer bien esos sistemas de atención. Si me permitís, sí, uno de los planteamientos que se ha escrito también ya y está encima de la mesa es la cortedad, en el caso del sistema de atención a la dependencia, de ese catálogo de servicios. Es un catálogo de servicios exiguo, porque si de lo que se trata es de adaptarse a las circunstancias, porque claro, no podemos diseñar los servicios como una foto estática. La vida de las personas tiene una cantidad de variaciones y altibajos que adaptar en cada momento. Yo esto lo he aprendido cuando vi trabajar a gente de paliativos, porque la gente de paliativos decía, no, si yo estoy para el confort de esta persona, no a tratarle sus enfermedades. Y dentro de trabajar sobre el confort de la persona era un tecleo, voy a decir, constante para que
para su confort, es decir, una adaptación a lo cambiante de la situación. Entonces, trabajamos con personas que están en situaciones muy cambiantes y hay que poder tener servicios que se articulen y se desarticulen constantemente para la atención a cada persona. Esto es otro universo. Esto estábamos trabajando en 2D y ahora esto que estoy diciendo es 3D. Y que encima, es decir, contemple todas las facetas en las que hay que tocar a la persona, y la sanitaria incluida también. Y esto desde catálogos de servicios y horas de atención, etcétera, y sobre todo desde procedimientos administrativos y demás, que es un poco también el modelo en servicios sociales, es inviable. Es inviable, no vamos a llegar a tiempo, nunca, a poder articular los servicios con flexibilidad. Entonces, lo que hay que idear es un sistema de flexibilidad y de recursos muy variado, y estoy de acuerdo con Natalia, porque las personas tienen que poder elegir, pero también tenemos que poder poner a su disposición los apoyos precisos en cada momento oportuno en situaciones vitales que son tremendamente cambiantes, variables. Esto es la cuadratura del círculo, pero yo creo que es un poco la visión con la que tenemos que trabajar. Flexibilidad y mucha más variedad de servicios. Perdona, Luis, tal vez en esta articulación de servicios, como habláis, como habla Natalia, como comentas tú también, este abanico, ¿no? También nos hace falta una figura, a lo mejor como en cuidados paliativos, ¿no? Que es la gestora del caso. Es esa persona que podemos dotar o que está dotada de todo ese abanico, que conoce bien el caso, que conoce bien las necesidades de la persona y que le puede ofertar una u otra cosa dependiendo de su necesidad en ese momento, ¿no? Tal vez en esta replantearnos todos los servicios, replantearnos lo que le vamos a ofrecer a las personas en un futuro, nos haría falta esa figura que pueda ayudar o que pueda moldear las necesidades del servicio dependiendo de cómo esté la persona. Tenemos que a lo mejor replantear cómo somos capaces de adquirir ese servicio, cómo vamos a ir, cuál es el camino. Y necesitaríamos a lo mejor esa figura que nos ayude, por decir, no sé, puestos a imaginar futuro, algo ideal. Muy bien, nuestros contertulios, ¿no? Están siendo muy precisos y nos están dando mucho juego, ¿no? Yo os traslado una reflexión, ¿no? Y una pregunta mayores. La reflexión que nos hace este congresista es: ¿sería un error sanitarizar los centros? Hemos de poner equipos de referencia, empoderar a enfermería que está especializada en cuidar y tener médico de referencia como los que están en el domicilio. Esta sería un poco la reflexión, ¿no? Y la pregunta iría: ¿para cuándo una gobernanza y una financiación social y sanitaria única? ¿Para cuándo la integración? No sé si tenemos respuesta a este para cuándo la integración, ¿no? Pero la visión sí la tenemos, o creo que sí la tenemos, ¿no? Bueno, yo, si me permitís, la integración es cuestión de financiación sanitaria y social única para cierto sector de la población, pero antes yo creo que también es importante hablar de qué sistema vas a poner y sobre todo quién va a hacer esa gobernanza, quién va a gobernar ese sistema y cómo vas a ponerlo en marcha. Entonces, con qué equipos, y con qué metodología, ¿no? ¿Llegaremos a hacer un plan individualizado de atención conjunto sanitario y social? Habría que hacerlo y habría que empezar a hacerlo ya. No sé responder para cuándo, pero yo sí que sé responder que es la única manera de atender a las personas más complejas que van cambiando, como decía Luis, ¿no? Sus necesidades de apoyos de forma muy dinámica, específicamente en fases muy avanzadas de la vida, y también cambiando sus necesidades sanitarias de forma muy dinámica. Y aquí o se trabaja de forma conjunta o no llegamos a ningún sitio. Yo creo que la base es siempre empezar en atención primaria, que es donde están la mayoría, que es en su domicilio. Yo creo que es base lo que comentaban de potenciar la figura de la enfermería, es un tema muy importante, porque es cierto que es capaz de integrar necesidades sanitarias y sociales, de priorizar intervenciones, de interactuar con la familia y con el propio paciente, la enfermera de una manera, yo diría que muy natural, porque lo sabe hacer y le sale, y lo importante es a ver si somos capaces de alinear todo, ¿no? Es decir, que haya intencionalidad política para hacer gobernanza, financiación
y plan de actuación conjunto, que yo creo que eso es lo complicado. Y además yo creo que eso, siempre he dicho eso, bueno, la probabilidad es muy difícil porque realmente es muy complicado tenerlo todo. Es decir, es muy complicado tener la gobernanza conjunta, también es muy complicado tener la financiación y también es muy complicado tener el plan de individual. Y no nos valen os, no es gobernanza o financiación o plan de atención, nos vale y gobernanza y financiación y plan de atención. Y a veces eso ya se complica. Pues, Yo añadiría solo un comentario. De las experiencias que conozco de intentos de integración, voy a llamarlo así, son todas fracasadas, y me explico. O hasta donde las conozco son abocadas al fracaso. Porque no se trata de coger dos estructuras, bueno, una es inmensa, otra es más pequeñita, y juntarlas y a partir de ahí pretender que entonces ya se funciona de manera coordinada. No, es que no es eso. No se trata de integrar eso, se trata de que el elemento integrador de los distintos apoyos es la persona. No es poner el foco. Recuerdo, siempre ha habido a veces consejerías en el nivel autonómico cuyo consejero o consejera era a su vez consejero de Sanidad y Servicios Sociales. Por esto ya hemos pasado, ¿no? Y entonces decían, uy, mejorará la coordinación porque ahora es la misma figura y en una sola consejería. ¿Alguien se lo cree? No es ese, no es la cuestión, no es una integración de sistemas. La cuestión es que es la persona la que ordena la integración de las atenciones, o sea, la que integra, mejor dicho, los apoyos precisos. Y eso requiere que los dos sistemas, o los tres o los cuatro, los que intervengan, cambien el chip en cuanto a adaptación de la persona. Eso es lo realmente complicado. No es solo una cuestión de integrar organizaciones o sistemas de protección diferentes, cosa que a su vez es tremendamente compleja por diferencia de culturas, bueno, en fin, muchas cuestiones. Al que hay que empoderar es al ciudadano, al paciente experto o al usuario experto, depende de qué sistema hablemos. Ese es el que tiene que tener el poder de atraer hacia sí los apoyos precisos. Y todos nos tenemos que reconfigurar para eso. Más que mirarnos con desconfianza unos sistemas a otros y decir, bueno, ahora cómo me junto con este o quién gana. Ahí vamos mal. Si vamos por esa línea, creo que ya hay suficientes experiencias fallidas como para entender que quizás no sea el camino. Pero lo dejo como un pensamiento en voz alta, ¿eh? Bien está. Hay una nueva dirección, ¿no?, hacia Luis y hacia José Augusto sobre las categorías profesionales, ¿no? Y una persona dice, enfermería, fisios y nutricionistas con soporte médico en las agudizaciones, ¿esa sería la solución? No sociosanitario. Pero yo creo que hay que... A ver, el sociosanitario es un tema de sistema y es un tema de estructuras, ¿eh? Y luego que no hay que mezclar con profesionales. Yo creo que sí que es cierto que los profesionales tenemos que empezar a trabajar en ellos, primero, lo que comentábamos antes, dignificando su trabajo, pagándoles más, haciendo plan de carrera, etcétera, etcétera. Eso nadie lo dudará si se plantea. Pero hay que empezar también a trabajar qué roles tiene cada uno, ¿no? Hay que empezar a trabajar transferencia de competencias. Es decir, no puede ser que la enfermera no pueda ejercer una parte importante de lo que sabe hacer, aparte de cuidar, que es hacer todo el trayecto terapéutico de una persona, hacer el acompañamiento, aconsejarle tanto como su familia, intervenir de forma activa en el plan de cuidados, etcétera, etcétera. Y lo mismo digo, de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y otro tipo de profesionales, ¿no? Y eso también lo veremos, ¿no? Y luego yo creo que también veremos en el futuro inmediato que se empezarán a hacer nuevos currículums de las profesiones. Es decir, tendremos el currículum que se diseña para que haya terapeutas ocupacionales de atención domiciliaria o haya terapeutas ocupacionales específicas de planes de apoyo en domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es bueno, porque es necesario además, porque si seguimos manteniendo una rigidez muy importante entre las profesiones en un entorno en el cual no tenemos profesionales y en un entorno que exige cambios dinámicos en el plan de apoyos, es que será casi imposible para todos nosotros poder hacer frente a lo que se nos viene encima. Veremos nuevas profesiones seguro y nuevas competencias en las que ya sabemos, seguro. Muy bien. Pues nada, nos quedan solo 2 minutos para la finalización de la mesa
Y os invito, ¿no?, a si queréis hacer algún tipo de alegato, reflexión, conclusión muy cortita, que dejemos encima de la mesa para todos los oyentes. Bueno, pues, perdón, si quieres empiezo yo por quitarle un poco la barrera, ¿no? Yo diría un pequeño alegato, que sería el reconocimiento profesional. Sé que se ha puesto encima de la mesa, que se ha hablado de ese tema, se ha hablado de ratios, se ha hablado de sueldos, pero yo hablaría de reconocimiento profesional, ¿vale? Lo hemos visto en la pandemia, se vive día a día. El personal que trabaja en residencia no es reconocido de la misma manera que el que trabaja en sanidad o en salud pública, incluso a veces es incluso menospreciado que trabajar en residencias que no trabajar en otro sector. Entonces, yo creo que para que tengamos profesionales bien formados, profesionales cualificados, también es necesario ese reconocimiento para que nuestros profesionales se sientan bien a la hora de trabajar con las personas mayores y puedan ofrecer esos cuidados de calidad que sin lugar a dudas saben hacerlo, pero que el reconocimiento profesional les va a empujar a hacerlo muchísimo mejor. Bueno, pues con ese reconocimiento profesional y ya justo con el tiempo límite, trasladar las gracias a todos los participantes que nos habéis brindado estas 2 horas de conversación, tanto las 4 personas que habéis estado en la mesa como al público que ha sido muy directo, ¿no?, en las preguntas que nos ha trasladado. Deciros que ha sido un placer poder dirigir, pero sobre todo compartir, ¿no?, con cada uno de ustedes este momento que se nos ha hecho corto y que sin duda va a necesitar nuevos encuentros para la reflexión de aquí a los meses y años futuros, ¿no? Por lo tanto, gracias a todos y a todas y que disfruten del resto del Congreso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Cuidaros. Buenas tardes. Gracias.